Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí para continuar con las clases del Instituto Bíblico en la materia de historia. Ya vamos al final de la materia en esta primera parte, porque vamos a ver parte del segundo trimestre. La era de los sueños frustrados. Esperando que estén bien, orando por nuestra hermana Mirella y por todos, esperando que pueda estar ella mejor y orando por familias de pastores que han perdido la batalla, aunque han ganado la vida eterna. Y orando porque esto pase pronto. Pero bueno, vamos a las clases, hermanos. Tenemos que seguir adelante con la ayuda del Señor. Y la primera pregunta de el capítulo 48 que habla de John Wycliffe es: ¿quién enseña a Wycliffe o quién enseñaba en su teología del señorío y contra quién eras un ataque? Hermanos, Wycliffe decía que no hay otro señorío sino el de Dios, y es la verdad. Si cualquier criatura tendría dominio sobre otro, solo es porque Dios se lo ha dado. El señorío legítimo es el que imita a Jesús, quien vino a servir, no a ser servido. Acuérdense que así lo dice la Biblia. El Hijo del Hombre vino eh, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Wycliffe enseñaba eso. Ahora, por lógica es muy importante entender esta parte, ¿verdad? Porque esto va a empezar a atacar el sistema del papado. Con el correr de los años, ¿qué es lo que fue acentuando Wycliffe y a qué conclusión llegó sobre la iglesia? La autoridad de las escrituras está por encima del Papa y la tradición eclesiástica. La iglesia es el conjunto de predestinados. Cheque ese dato, hermano. La verdadera es invisible, la verdadera iglesia. En la visible hay réprobos, como también hay cizaña, junto a los predestinados. El Papa es uno de los réprobos. Eso dijo Wycliffe, se atrevió a decirlo. Por eso es que tristemente iba a morir, ¿verdad? De una manera tremenda. ¿Cuál era, o iba a ser perseguido, ¿verdad? Y momentos difíciles que pasó. ¿Cuáles eran esas doctrinas claras y tajantes revolucionarias del movimiento de los lorardos? Bueno, a ellos se les conocía así porque se les conocía como los murmuradores. La Biblia debía traducirse a la lengua del pueblo, decían ellos. La función del ministro debía ser predicar. El celibato del sacerdote y de monjas era una abominación. Producía inmoralidad, aberración sexual, abortos e infanticidios. Es lo que hoy en día estamos viendo. Cuánta pederastía no hay porque se les impone a hombres que no se casen cuando la Biblia dice que debe ser marido de una sola mujer. Bueno, ese es el celibato. El culto a las imágenes, las peregrinaciones, las oraciones a los muertos y la transubstanciación era pura magia y superstición. Ese era el ataque de los lorardos contra ese tipo de doctrinas. Y te das cuenta, ya era un tipo de protestantismo. Ya empezaban a protestar contra las falsas enseñanzas. Bueno, Wycliffe fue clave en todo ese tipo de movimientos. Pero al fin de cuentas, ¿verdad? Su final fue triste. Él tradujo, empezó a traducir la Biblia al inglés. Hoy en día hay una agencia misionera que se dedica a la traducción de la Biblia en nuevos idiomas, que se conoce como la agencia Wycliffe. Y que Dios bendiga a quienes hacen el trabajo porque se inspiraron en lo que hizo John Wycliffe allá en Inglaterra. ¿Qué es lo que prohibió el Papa Pisano, Alejandro V, con el propósito de hacerle daño a Hus? Que se predicara fuera de las catedrales, los monasterios y de las iglesias parroquiales. Y como Hus predicaba en la capilla de Belén, el ataque era contra él. Su plan era que dejara de predicar Hus, aquel que le apodaban el ganso. Bueno, ¿cuál fue uno de los puntos más revolucionarios en la doctrina de Hus, hermano? Un papa indigno que se oponga al bienestar de la iglesia no debe de ser obedecido, se atrevió a decir. La Biblia es la máxima autoridad y el papa que no se ajuste a ella no se le debe de obedecer. Ya tanto Wycliffe como Hus empezaban, se le conoce como los precursores de la reforma, ya empezaban a hablar en contra de todo el sistema. ¿Cuál fue la respuesta firme que dio Juan Hus el 5 de julio de 1415 ante el concilio cuando le pidieron que se retractara de sus doctrinas? Él dijo: apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y totalmente justo. En sus manos pongo mi causa, puesto que la ha de juzgar a cada cual, y no a base de testigos falsos y concilios errados, sino en base a la verdad y la justicia. Tremenda respuesta. Nunca se acobardó.
Y el final de él, nárralo cómo fue, hermanos, el 6 de julio. Bueno, en la catedral de Constanza se le vistió de sacerdote, se le dio el cáliz y después se lo arrebataron en señal de que le estaban arrebatando las órdenes sacerdotales. Le hicieron una cruz en la cabeza, una tusura, hermano. Le pusieron una corona de papel decorada de diablillos. Lo enviaron a la hoguera donde ardían sus libros. Murió cantando salmos, pidiendo misericordia para sus enemigos. Murió en la hoguera de sus propios libros que había escrito, lo cual la iglesia dijo que eran herejes. Hermanos, terrible esto que pasó John Hus. ¿Cuáles eran las diferencias del movimiento de los taboristas con los husitas de Bohemia? Los taboristas decían que todo lo que no estuviera en la Biblia debía de ser rechazado. Si tú quieres, se va un poquito al extremo. Y los husitas decían que solo lo que contradijera las enseñanzas claras de la Biblia debía de ser rechazado. Por ejemplo, si la Biblia no habla de piano o no habla de guitarra, no la podían usar porque la Biblia no aparece tal instrumento. De ese tamaño era el extremismo de los taboristas, hermano. Los husitas que seguían a Hus eran un poquito menos extremistas, hermano, y decían, a menos que la Biblia lo contradiga, es que tenemos que desecharlo, si no, no. En resumen, ¿quiénes fueron los unitas Frankfurt y cómo se le conoce posteriormente? Fue la unidad de hermanos, se separaron de la iglesia establecida, llegaron a ser numerosísimos y fueron posteriormente los que se llamaron los moravos. Estos moravos van a influenciar en la vida de algunos hombres que a la larga van a ser bendición para la iglesia cristiana de hoy en día. Así que por eso esos hermanos unitas Frankfurt o hermanos separados, hermanos, llegaron a ser muchos y de ahí vienen los moravos, ¿verdad? Un movimiento precursor también de la reforma. La dejamos hasta aquí, seguimos con la 10 en el siguiente video.